Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, buenas tardes. Fin de mes y fin de semana, 31 de octubre del 2025, y son ahora aquí en España las 5:24. Bien, pues el día de hoy vamos a estar viendo, continuar con Deuteronomio, segunda ley, discurso 5. Vamos a ver el capítulo 25 y el lunes, Dios mediante, ya les anuncio también que vamos a ver, terminamos ya con este tomo 5. Veremos el capítulo 27 y con eso terminamos este discurso quinto de Deuteronomio del doctor Stephen Jones. Bueno, vamos a la tarea. Capítulo 25, la guerra justa. El 26 son quienes son aptos para ir a la guerra, tanto espiritual como en el plan natural, ¿no? Porque primero está la guerra espiritual y después la guerra natural. Capítulo 25. ¿Hay alguna guerra que sea justa? Pues sí, puede haber guerras que sean justas conforme a la palabra de Dios. Vamos a verlo. Las leyes de la guerra se registran principalmente en Deuteronomio 20. Según el esquema de Deuteronomio de Ferrar Fenton, esta sección constituye el sexto discurso de Moisés. Sin embargo, la consideramos el final del quinto discurso de Moisés, ya que la guerra forma parte del gobierno del reino y es una extensión natural de la pregunta ¿qué es el asesinato? Porque lógicamente en la guerra se asesina a la gente. Se asesina y no se considera como un asesinato si es en guerra, pero lo son. Cuando se ejecuta a hombres por crímenes capitales, Dios no lo considera asesinato. Una guerra justa tampoco se considera asesinato. Sin embargo, tanto las ejecuciones como las guerras deben conducirse según la mente de Dios para evitar que se consideren asesinatos o genocidios, como estamos viendo en la actualidad, o tantas veces, ¿no? La principal preocupación entonces es que las guerras se lleven a cabo por las razones correctas y estén estrictamente reguladas por las leyes divinas de la guerra, por las leyes divinas. Hasta eso reguló el Señor en Deuteronomio, la guerra. ¿Qué es una guerra justa? Las primeras preguntas que debemos hacernos son estas. ¿Qué es una guerra justa y virtuosa? ¿Bajo qué circunstancias libra la guerra un príncipe de paz? ¿Qué medidas deben tomarse para evitarla por completo? Luego, una vez tomada la decisión de ir a la guerra, ¿cómo se conduce de manera justa? Que no nos pase como con Trump, ¿no? Que quiere el premio Nobel de la Paz y estaba loco por conseguirlo, pero sin embargo está azuzando tanto la guerra de Gaza, él es responsable, tanto como Netanyahu, del genocidio, porque es el que lo está facilitando. Y después también en Ucrania lo mismo. Y ahora no solo eso, sino con Venezuela también, ejecutando directamente a barcas que según ellos dicen que transportan drogas, pero eso no es en aguas internacionales, pues violan todas las normas de derecho internacional, porque sin detenerles, sin ver si llevan droga o no droga, sin hacerles un juicio y nada de eso, pues están actuando como matones, ¿no? Como la ley de la jungla, que es lo que lleva haciendo muchísimos años ya Estados Unidos, el policía del mundo. El nuevo, ¿cómo es? El nuevo orden mundial conforme a las reglas, pero son las reglas para vosotros, no para nosotros, ¿no? Ellos hacen las reglas, pero para otros, pero ellos se las saltan cuando quieren. Notoriamente Moisés pasa por alto todas estas preguntas, pues asume que ya sabemos que la guerra es cuestión
en cuestiones necesarias y justas. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos han librado guerras con fines injustos, encubriéndolas con términos religiosos y promoviéndolas mediante falsa propaganda para motivar a la gente a luchar. Por esta razón es imperativo que el pueblo conozca toda la ley de Dios y se deje guiar por el Espíritu, para que no caiga en la tentación de luchar por la riqueza y el engrandecimiento de líderes carnales, de las élites, ¿no? Cuando una nación perjudica a otra, deben resolver el asunto entre sí, como lo hacen los individuos, Mateo 18 del 15 al 17. Si no logran una solución, deben presentar testigos, es decir, pruebas, en su búsqueda de la verdad. Si esto aún no satisface a ambas partes, deben llevarlo a un tribunal internacional, idealmente uno que funcione conforme a la ley bíblica y donde los jueces conozcan la mente de Cristo y sean guiados por el Espíritu. Si el tribunal internacional justifica a una nación y falla en contra de la otra, el caso debe resolverse. Si una nación cree haber sido condenada injustamente, puede apelar a Dios mismo, pagando la pena correspondiente, y Dios resolverá el asunto a su manera. Como siempre, es el tribunal de última instancia, siempre es el celestial. Pero para eso, claro, hay que tener fe de que Dios realmente juzga esas cosas, esas causas, ¿no? Cuando los tribunales terrenales fallan, tenemos que creer que Dios realmente se va a hacer cargo de ese caso y lo va a juzgar Él por sí mismo. Pero si la nación condenada se niega a someterse a la decisión del tribunal, es culpable de desacato que conlleva la pena de muerte, Deuteronomio 17, del 9 al 13. Esta es, pues, una causa justa para la guerra. La guerra es el último recurso para hacer cumplir la justicia a nivel internacional, incluso si el sistema de aplicación de la ley en cada nación está diseñado para hacerlo a nivel nacional. Siguiente epígrafe: Dios es responsable de la defensa nacional. Otra cosa para la que tenemos que tener fe, ¿no? Si somos una nación de fe y de Dios, tenemos que tener cuidado, tenemos que creer que Dios nos defiende. Cuando una nación reconoce a Jesucristo y sigue sus leyes y guía diaria, será bendecida inmensamente. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Él lo garantiza en el 28:7, ¿no? Versículo 7 dice así: Yahvé hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán y por 7 caminos huirán de delante de ti. En otras palabras, si reconociéramos a Dios y obedeciéramos su ley, no lucharíamos en guerras sin salida, no libraríamos guerras indefinidas durante generaciones, ni sufriríamos bajas. Por lo tanto, cuando Dios levanta a un enemigo para causar múltiples bajas, sabemos que nosotros mismos hemos pecado y que Dios nos está juzgando. Las bajas entonces deberían darnos motivo de arrepentimiento. Las bajas no deberían usarse para motivar a los hombres a librar una guerra de venganza. Tampoco ocurren bajas en una guerra justa. No se nos dice que hubo bajas israelitas en la gran batalla de Jericó, pero en la siguiente guerra, de menor escala, contra Jai, murieron 36 israelitas, Josué 7:5. ¿Por qué? Dios le dio la respuesta a Josué en el versículo 11. Israel ha pecado y también ha quebrantado mi pacto que les ordené. Ya sé que eran solo 36 víctimas, que en principio pueden parecer pocos para una guerra, ¿no? Pero sin embargo Josué no esperaba ninguna, por eso fue a preguntarle al Señor. Dice: cuando somos una nación del reino bajo Dios y en cumplimiento de su ley, estamos protegidos por Dios mismo mediante un pacto. No necesitamos grandes ejércitos ni armas poderosas para protegernos. Repetimos: cuando somos una nación del reino bajo Dios y en cumplimiento de su ley, estamos protegidos por Dios mismos mediante un pacto. No necesitamos grandes ejércitos ni armas poderosas para protegernos. De hecho, Deuteronomio 17:16 da instrucciones a los reyes. Dice: además, no deberá aumentar para sí caballos, ni deberá hacer que el pueblo vuelva a Egipto para aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho: nunca más volverán por ese camino. Los hombres de mente carnal son incapaces de confiar en Dios para la defensa nacional, no tienen fe en que Dios realmente los protegerá como prometió. Por eso creen que deben desarrollar grandes ejércitos y armamento para mantener una ventaja sobre los enemigos potenciales.
Desafortunadamente, debido a su naturaleza carnal, a menudo terminan usando su poder para amenazar o intimidar a otras naciones, generando miedo y resentimiento que podrían ser la causa de la próxima guerra. En el caso de España, que es una nación enemiga de Dios claramente, apóstata, pues prácticamente el ejército lo tienen abandonado. Piensan que aquí no va a ocurrir nunca nada. Sin embargo, tenemos un enemigo al sur desde siempre, que se llama Marruecos, que descaradamente dice que se quiere quedar con parte del territorio y no solamente no nos armamos contra él y les ponemos frenos, sino que les pagamos, les subvencionamos. Vamos, es una cosa que es digna de admiración, ¿no? La edad verdadera, siguiente epígrafe, la edad venidera de la paz. Isaías profetizó acerca del día en que los hombres convertirían sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Esto sucederá cuando Cristo, el príncipe de paz, Isaías 9:6, sea reconocido entre las naciones como rey y heredero de todo. Si las naciones de hoy no lo reconocieran como rey, estas benditas condiciones se verían en la tierra. La guerra sería cosa del pasado y las naciones se regocijarían sabiendo que la justicia equitativa está disponible para todas las naciones, grandes y pequeñas. El Salmo 67:4 dice: Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú, se refiere a Dios, juzgarás a los pueblos con rectitud y pastorearás a las naciones en la tierra. Por eso en el milenio se forjarán, dicen, las espadas se forjarán como rejas como hoces y como rejas de arado, ¿verdad? Y imaginen todos esos inmensos recursos que se dedican a la guerra, pues cuando no se dedican a la guerra se puedan dedicar a hacer el bien, pues por eso en el milenio será una época donde vivir será una maravilla. En otras palabras, la Escritura contempla un tiempo en el que la guerra será innecesaria. Será un tiempo en el que la justicia internacional será mantenida por un rey que ama a todos los hombres y que no trata a las naciones con desigualdad en materia de justicia. Será gobernado por Cristo y los vencedores. Los dioses de este mundo favorecen a su propio pueblo elegido a expensas de otros, pero Jesucristo ama a todos los hombres y nos exhorta a amar al extranjero como a nosotros mismos. Mientras tanto, sin embargo, vivimos en una época en que las naciones no reconocen el derecho de Jesucristo a gobernar el mundo. Como defensores del reino de Dios somos diferentes y por eso presentamos la solución bíblica para su consideración. Quizás cuando los hombres se cansen de los gobiernos que funcionan según el principio del interés propio y cuando vean que los líderes carnales nunca se librarán de ese motivo egoísta, entonces estarán listos para considerar la solución bíblica. Y esto vemos que está ocurriendo en la actualidad porque el pueblo en todas las naciones ya está harto y ya se está dando cuenta que pues llevan siendo engañados por muchos años, ¿no? Y entonces ya no se fían. Los dos pactos, siguiente epígrafe. El verdadero corazón de Dios no puede comprenderse en estos asuntos sin reconocer la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y la razón por la que cada uno surgió. Cada uno tiene una mentalidad diferente. El antiguo pacto se dio en una época de carnalidad. La ley no era el problema, pues era una expresión de la mente de Dios, pero el corazón del pueblo aún era rebelde. O sea, la ley era buena, pero para que el hombre pues estaba corrompido y por lo tanto no podía cumplir la ley de ninguna manera. Cuando Dios pronunció los 10 mandamientos en Éxodo 20, el pueblo huyó y se negó a escuchar la voz de Dios, mediante la cual la ley podría haber sido escrita en sus corazones, porque ya saben que la ley viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, si hubiesen escuchado la palabra, hubiesen tenido fe y hubiesen recibido el bautismo del Espíritu Santo y hubiesen tenido la espada del Espíritu y no hubiesen necesitado la espada física para conquistar Canaán, sino que lo hubiesen conquistado por un avivamiento, ¿verdad? Por lo tanto, la ley les llegó externamente en tablas de piedra, un conjunto de leyes impuestas a un pueblo rebelde. La aplicación externa de la ley significa que sus corazones carnales se sometieron a la ley de mala gana, a pesar de haber jurado que la obedecerían, ¿no? En Éxodo 19:8. No habla tú y nosotros haremos lo que
lo que Dios diga. Bien, al negarse a escuchar su voz en Éxodo 19, versículos 18 al 21, el pueblo rechazó al Espíritu Santo y su obra para transformar sus corazones desde dentro. En relación con su guerra contra los cananeos, Israel se quedó solo con una espada física, mientras que podrían haber estado equipados con la armadura de Dios y la espada del Espíritu. De haber estado equipados así, su guerra habría tomado la forma de la Gran Comisión, como se dio bajo el Nuevo Pacto muchos años después. Pero como Israel, como nación, no podía escuchar la voz de Dios en aquellos días, se vieron obligados a usar espadas para conquistar la tierra. Aún así, Dios los ayudó en la batalla. La única condición fue que Dios les recordó que no dependieran demasiado de su capacidad bélica, ni de caballos ni de armas poderosas. Incluso bajo el antiguo pacto, Dios los amonestó a vivir por fe, esencialmente según los principios del nuevo pacto, pues les enseñaba cómo un hombre educa a sus hijos para llevarlos a la madurez espiritual. La aparente discrepancia entre la guerra física y la espiritual se resuelve cuando comprendemos que el antiguo pacto no era la relación ideal que Dios deseaba con Israel. Esto también se evidencia en la diferencia entre el sacrificio animal y el sacrificio perfecto de Jesucristo. Se evidencia en la diferencia entre los dos sacerdocios, el de Leví con un sumo sacerdote mortal y el de Melquisedec con un sumo sacerdote inmortal. Se evidencia en la diferencia entre un pueblo terrenal con sus ceremonias rituales y un templo, entre un templo terrenal con sus ceremonias rituales y un templo celestial hecho de piedras vivas. Y finalmente se evidencia en el método mediante el cual se conquistan las naciones. Bajo el antiguo pacto esto se hacía con una espada física, bajo el nuevo con la espada del Espíritu. Así debería hacerse, y no como los sionistas dicen que hay que hacer y están haciendo ahora, ¿no? En base a machacar y a genocidios. Si bien estos pactos difieren enormemente en sus métodos, debemos comprender que la discrepancia se explica principalmente por el hecho de que el reino comenzó como una nación inmadura que necesitaba formación. Gálatas 4:1. Dios esperaba menos de los hijos inmaduros de lo que espera de nosotros hoy, bajo el nuevo pacto. Quienes afirman estar bajo el nuevo pacto deben actuar en consecuencia, teniendo una mayor comprensión de la mente de Dios revelada en la vida de Jesucristo. Siguiente epígrafe: las leyes de la guerra espiritual. Moisés comienza su discurso en Deuteronomio 20 diciendo: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y vieres caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto estará contigo. Es una maravilla ver que estas leyes de Deuteronomio nos sirven para las guerras actuales y para todo, ¿no? Porque la ley sigue vigente. Aquí Moisés exhorta al pueblo a tener fe en Dios, creyendo que Dios es responsable por su defensa nacional siempre y cuando le obedezcan. Dice así: y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se acercará y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmayéis, no temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos, porque el Señor vuestro Dios es quien va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Me decía en otro sitio: no habrá para que peleéis vosotros, sino paraos, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará con vosotros. ¿Cómo podía el sacerdote asegurarles la victoria? ¿Era un simple discurso motivacional basado en la propaganda? No, presuponía de antemano que los sacerdotes ya habían consultado a Dios y que Dios les había ordenado ir a la guerra. También presuponía que, de ser necesario, los sacerdotes habían participado en la guerra espiritual y que ya habían visto la victoria por el Espíritu. Después de todo, Números 4:3 describe el ministerio sacerdotal en términos militares. Dice así: desde los 30 años arriba hasta los 50 años, todos los que entran en el servicio, se puede decir, entran en el servicio militar o literalmente luchan en la guerra. Dice: todos los que entran en el servicio para hacer la obra en la tienda de reunión.
Obviamente los sacerdotes no tomarían armas físicas ni librarían una guerra física. Su llamado era a la guerra espiritual. Esta guerra espiritual se describe como algo que ocurre en los cielos, pero en realidad todos libramos una batalla interna para vencer al enemigo interior. Cuando nuestros corazones están bien con Dios, entonces las victorias son completas en los cielos. Y cuando seamos vencedores en los cielos, seremos más que vencedores aquí en la tierra. Todo sucede en el reino espiritual antes de que ocurran los eventos terrenales, porque las condiciones espirituales se reflejan en la tierra. Por eso, cuando usted cruza el Jordán y muere a la carne, perdón un segundito, por favor. Digamos que cuando cruza el Jordán y muere a la carne, usted entra en el reposo, en el Shalom de Dios en Gilgal, y entonces esas opresiones que tenía usted en Pentecostés desaparecen. ¿Por qué? Porque usted ha llegado a sentarse con Cristo en los lugares celestiales por experiencia. Y ha reposado y está ahí como le dijo, como Jesús mismo, que dice: siéntate a mi destra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Y así nosotros nos sentamos con Cristo, y el que libra las batallas por nosotros es el Padre con los ángeles, ¿no? Y por eso tenemos paz y tranquilidad y sosiego, y empezamos a prosperar en todas las cosas, conforme prosperan nuestras almas. Hay 3 dimensiones principales o cielos. En 2 Corintios 12:2 nos dice que hay 3 dimensiones principales o cielos, cada uno subdividido en 4 secciones. El primero es nuestro universo físico, con su longitud, anchura, altura y tiempo. El segundo cielo es el lugar de la guerra espiritual y también tiene sus propias subdivisiones que se correlacionan con las del primer cielo. El tercer cielo es el lugar del trono de Dios y es el lugar donde el hombre, de 2 Corintios 12:2, que se supone que es Pablo, fue arrebatado al tercer cielo, donde oí cosas y vi cosas que no se pueden expresar con términos humanos. El segundo cielo es donde se libra la guerra espiritual. Por eso le llaman a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, pasa de la dimensión terrenal, entra en Pentecostés a la dimensión espiritual, y ahí por eso enfrenta las luchas. Por eso está en el desierto, porque somos llevados al desierto para ser tentados, como fue Jesucristo tentado por el diablo. Y entonces pues ahí es donde uno lucha con el diablo y aprende a manejar la palabra de Dios, y así en esa lucha y en ese entrenamiento la palabra de Dios acaba haciéndose carne en su corazón, y cuando ya la palabra se ha hecho carne en su corazón y él muere a sí mismo, muere al ego, a la carne, y entra en el reposo de Dios, pues entra en tranquilidad, en sosiego. Y ya como que los espíritus malignos lo dejen en paz a uno, no lo atormentan, no lo persiguen, no lo acosan. No es el corre que teníamos en Pentecostés, ni la cabeza echando humo y calor como si fuese una estufa, sino que estamos tranquilos, y el cerco está alrededor nuestros, y no es aportillado, salvo que metamos la pata, ¿no? Y entonces vuelva a penetrar por ese agujero la serpiente y nos vuelva a morder. El segundo cielo es donde se libra la guerra espiritual, y a medida que ésta avanza, los cambios se reflejan en el primer cielo, aquí en la tierra. Para lograr un cambio permanente en la tierra es necesario cambiar la condición espiritual en el segundo cielo. Por lo tanto, por eso primero nosotros a nivel personal tenemos esa victoria, pero después poco a poco el Señor va ampliando el sitio de nuestra tienda, y nosotros vamos ganando territorio y vamos ganando personas que se asocian a nosotros, que también van entrando en victoria. Ese es el asunto, y así se va extendiendo el reino. Para lograr un cambio permanente en la tierra es necesario cambiar la condición espiritual en el cielo. Por lo tanto, para que un sacerdote predijera con seguridad que los israelitas ganarían la batalla venidera, debía haberlo visto por la fe, habiendo vencido al enemigo en la batalla espiritual previa. Bajo el nuevo pacto libramos la misma guerra espiritual, excepto que la guerra terrenal correspondiente es menos probable que requiera una espada física.
La guerra física solo es necesaria como último recurso, después de que el fallo de la Corte Internacional haya sido desafiado o ignorado. En tal caso se demuestra que la nación ofensora es aún carnal e inmadura, y esto podría requerir una solución del antiguo pacto si Dios así lo indica, y entonces habría que ir a la guerra física. Pero la mayoría de las batallas lógicamente se deberían ganar y luchar solamente en el plano espiritual, y ganando la batalla en el plano espiritual, las condiciones en la tierra pues entrarían en una condición de paz. Siguiente epígrafe, la guerra interior. Esa es la guerra espiritual en nuestros corazones, ¿verdad? Antes de que cualquier nación entre en guerra como último recurso, ese es el último recurso, la guerra física, debe examinar su propio corazón y superar cualquier rebelión e ilegalidad. Y si los individuos están en rebelión e ilegalidad, la nación lógicamente lo está. Esto es para evitar el castigo que se ve en Mateo 7:2, pues al juzgar a los demás seremos juzgados con la misma medida. Pablo dice en 2 Corintios 10, del 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino divinamente poderosas o poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y toda altivez, especulaciones o argumentos, ¿verdad? Y toda altivez, orgullo, esas son las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y, o sea, nos parapetamos, o el diablo y los espíritus humanos se parapetan detrás de esas fortalezas de especulaciones mentales y de altivez y de esos argumentos que presentamos nosotros que vienen la mayor parte de nuestro orgullo, y entonces no podemos vencer. Pero cuando podemos destruir esas fortalezas a través de la guerra espiritual, pues entonces el diablo tiene que retirarse, destruyendo especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, debemos luchar con la palabra de Dios, y cuando nuestros argumentos no coinciden con la palabra de Dios, debemos desechar nuestros argumentos, nuestra lógica, a veces nuestro sentido común, que no es común, sino que es más bien desviado. Pues entonces debemos decir, bueno, pues aunque yo no lo sienta así, me voy a fiar de la palabra de Dios en lugar de mi pensamiento, de mi doctrina, de mi argumento muy lógico, muy tal, pero muy humano, ¿no? Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y estando listos para castigar, la palabra ahí es ekdikeo, hacer justicia, toda la desobediencia cuando su obediencia sea completa. A veces estamos pecando y no recibimos el castigo del Señor, y el Señor espera a que obedezcamos, y luego cuando obedezcamos, a veces luego viene la disciplina y pensamos, ¿por qué viene esto? Y luego más adelante el Señor nos dice, ¿te acuerdas lo que hiciste allá? Pues esta es la disciplina por eso, para que lo aprendas bien y no se te olvide. La guerra espiritual, como la ve Pablo, está diseñada para rectificar toda desobediencia a nuestros corazones. Ahí nos señala al Señor, cuando nos desviamos del camino, se sienta el Espíritu Santo, se apea del vehículo y se sienta a esperarnos ahí, en ese cruce donde nos desviamos. Y cuando regresamos, pues eso nos dice Apocalipsis, mira dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que tenías que hacer. Entonces, cuando el Señor nos muestra dónde nos hemos desviado, tenemos que volver hacia atrás, levantar la alfombra, sacar la plasta de debajo de la alfombra y empezar a caminar ahora por el camino correcto. Es decir, obedecer. La batalla cuando nuestra obediencia es completa, entonces la batalla está ganada. La batalla consiste en derribar las especulaciones, New American Standard Bible, o racionamientos humanos, según la Reina Valera, o argumentos humanos, ¿no? Pensamientos carnales y puntos de vista seculares que son contrarios al conocimiento de Dios. Solo cuando esa batalla esté ganada podremos ver la victoria plena manifestada en la tierra. Cuando Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, se refería a las condiciones del tercer cielo que se reflejan aquí en la tierra. Sin embargo, también es cierto que en la edad actual la tierra refleja las condiciones imperfectas del segundo cielo, no del tercero. El principio como en el cielo, así en la tierra es cierto. Muchos ocultistas conocen este principio y lo utilizan constantemente para crear sus condiciones en la tierra que concuerden
con la propia voluntad carnal de ellos. Sin embargo, los cristianos a menudo ignoran este principio y la guerra espiritual en general, por lo que se encuentran en desventaja. Sin embargo, cuando los cristianos finalmente lleguen a apreciar que Deuteronomio 20 es la enseñanza fundamental para la guerra espiritual, podrán vencer al verdadero enemigo y traer justicia y paz a la tierra. Bueno, nos vamos a ir al capítulo 26, elegibilidad para la guerra, para la batalla. Elegibilidad para la batalla. Antes de entrar en batalla, ya fuera en la tierra o en el cielo, Dios manda que un sacerdote informe a los futuros guerreros que la batalla es justa y que Dios está con ellos. En otras palabras, sería una guerra que Dios les había ordenado librar para restaurar el orden legítimo del reino. La batalla ya está ganada en el cielo, por lo que tenían asegurada la victoria en el cielo. La batalla ya estaría ganada en el cielo, por lo que tenían asegurada la victoria en la tierra. Una vez tomada la decisión de entrar en guerra, el siguiente paso era reunir a las tropas y decidir quiénes eran elegibles para la batalla. Estas leyes de elegibilidad se aplican tanto en la guerra terrenal como en la celestial. Y atentos, porque vamos a ver que hoy las guerras como se están planteando son contrarias a la palabra de Dios, y los que participan en ellas también. Bueno, dice aquí, siguiente, primer epígrafe, dedicando una nueva casa. Deuteronomio 25 dice, los oficiales también hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha construido una casa nueva y no la ha inaugurado? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la inaugure. Dedicar la casa nueva era más que una simple oración sobre la casa recién construida. Una casa bíblica es en realidad un hogar, es decir, una familia, sobre todo cuando abordamos el principio espiritual que subyace en esta ley. Es una ley que nos dice que quienes participan en la guerra espiritual deben tener su casa en orden. Si no tenemos nuestra propia casa en orden, ¿cómo queremos arreglar la casa de otros, verdad? Participar en la guerra espiritual es un asunto serio y se requiere cierta madurez espiritual. Esto lo podemos aplicar a la guerra espiritual y a la otra. También debe ser una gente que tenga pues un mínimo de edad, ¿no? Por eso también se fijó la edad militar en 20 años, no como ahora en Ucrania, que ya están llamando a los viejos y a los jóvenes de 18 y de por ahí, y a las mujeres también. Dice, por eso también se fijó la edad militar en 20 años, como se ve en todos los censos realizados de los hombres de guerra de Israel. Números 1, versículos 2 y 3. En Estados Unidos, la edad militar es de solo 18 años, pero esto es ilegal a los ojos de Dios. Los estrategas militares prefieren hombres más jóvenes porque se les considera más influenciables y se les convence más fácilmente de que sus enemigos deben ser eliminados. Si bien esta política probablemente sea más ventajosa para los estrategas militares, Dios quiere que sus guerreros espirituales conozcan la verdad completa de la situación sin tales políticas manipuladoras. Él exige madurez, mientras que Estados Unidos prefiere la influenciabilidad. Es por esta misma razón que Pablo le dice a Timoteo que los líderes de la Iglesia, quienes deben ser maduros y aptos para la guerra espiritual, no deben ser novatos, neófitos, ¿no? 1 Timoteo 3:6, y deben saber gobernar su propia casa, los diáconos y demás, ¿no? Y los obispos. 1 Timoteo 3:5, si la familia no está de acuerdo, quien participa en la guerra se distraerá y su familia podría desintegrarse mientras él se concentra en la guerra. Las prioridades de Dios no son la guerra, sino la estabilidad de la familia. Dios no necesita grandes cantidades de personas. Él puede ganar todas las batallas sin importar el número de guerreros. Por eso la ley manda a algunos que regresen a casa y dediquen la casa, pues esa es la máxima prioridad para Dios. Siguiente epígrafe, plantando un viñedo. Otra razón más de algunos que no deben de ser alistados, ¿no? Moisés continúa en Deuteronomio 26 diciendo, ¿y quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha empezado a disfrutar de su fruto? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre empiece a disfrutar de su fruto.
El ejército estadounidense siempre ha otorgado exenciones a los agricultores, pues reconoce la importancia de la agricultura. Este es un principio bíblico, sin embargo también es aplicable a la guerra espiritual. Isaías 5 del 1 al 7 es un cántico sobre la viña y muestra el significado profético de una viña. Cantaré ahora para mi amado un cántico de mi amado acerca de su viña. Esta canción continúa mostrando que Dios plantó una viña en la tierra de Canaán, pero que dio uvas agrias. Se refería a Israel, que era su reino. El versículo 7 dice, porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, su planta deleitosa. Así esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí un clamor de angustia. Cuando aplicamos la ley a la guerra espiritual, la viña es la iglesia, es decir, los verdaderos creyentes en Cristo, no una denominación ni una organización. Cuando Dios siembra la palabra del reino en el corazón de un nuevo creyente, esa persona se convierte en parte de la viña de Dios y se convierte en ciudadano del reino de Dios. Pero los nuevos creyentes no son aptos para participar en la guerra espiritual. Deben alcanzar cierto nivel de madurez antes de asumir tal responsabilidad para no exponerse al peligro sin tener la fuerza para vencer. En la presentación el otro día de lo que íbamos a ver hoy, hablábamos de que si metemos a un neófito en la guerra espiritual, eso no es una guerra de fogueo. Los espíritus malignos responden con ataques y con situaciones, con depresiones, con conflictos en el hogar, en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cierta firmeza y cierto grado de madurez. Cuando aplicamos la ley a la guerra espiritual, la viña es la iglesia, repito, es decir, los verdaderos creyentes. Bueno, no lo voy a repetir. Solamente que los nuevos creyentes no son aptos para participar en la guerra espiritual. En Levítico 19, del 23 al 25, se nos dice que se necesitan 4 o 5 años para que un nuevo creyente llegue a un nivel de madurez espiritual que le permita participar plenamente en la guerra espiritual. ¿Y esto por qué lo sabemos? Por la ley de los árboles frutales. Dice Levítico 19, 23 al 25, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles comestibles, consideraréis su fruto como incircunciso. Os estará prohibido comerlo durante 3 años, pero al 4.º año todo su fruto será sagrado, o sea, será para Dios, una ofrenda de alabanza al Señor, y al 5.º año podrán comer de su fruto para que su rendimiento aumente. Yo soy el Señor vuestro Dios. Como veremos más adelante en nuestro estudio, Deuteronomio 20:19 y Salmo 1:3 nos dicen que los árboles representan a los hombres. Por lo tanto, esta ley no solo se refiere a la agricultura, sino también a la plantación de personas en la viña o el huerto de Dios. Los nuevos creyentes no deben ser llamados a la guerra espiritual durante los primeros 4 años de su caminar con el Señor. En el 5.º año podrán hacerlo. Este es, por supuesto, el mínimo legal. Esto no significa que un creyente sea realmente elegible incluso en el 5.º año. Depende conforme a su nivel de madurez. El mínimo 4 años. En 4 años es suficientemente maduro, bien, pero puede que uno no lo esté hasta los 10 o hasta los 20. Desgraciadamente hoy esos son la mayoría de los casos. Decía Guasmani que durante los 10 primeros años somos como novatos en el Señor, que debemos llevar esa L, que parece ser que en inglés quiere decir novato, como en las autoescuelas en España, los novatos están obligados a llevar durante un tiempo una L pegada en el cristal trasero para que los demás sepan que tienen que tener cuidado, que él es un novato, ¿no? Para advertirles del peligro, porque los novatos son un peligro, como le pasaba a Pablo, que tiraba al principio cuando recién convertido disputaba con los griegos y tuvo que ser sacado de allí y enviado a la Cilicia porque levantaba 5 metros de muro y tiraba 7, ¿no? Y entonces dice que cuando él fue sacado de allí las iglesias tenían paz en toda Judea. Léalo en Hechos de los Apóstoles. Los nuevos creyentes no deben ser llamados a la guerra espiritual durante los primeros 4 años de su caminar con el Señor, y en el 5.º año podrán hacerlo. Este es, por supuesto, el mínimo legal. Esto no significa que un creyente sea realmente elegible incluso en el 5.º año. Dependerá de su crecimiento espiritual. De igual manera, algunos pueden madurar muy rápido,
y alcanzar la madurez suficiente antes. No podemos asumir que el tiempo terrenal sea igual al tiempo espiritual. Este es uno de esos casos en los que uno debe ir más allá de la ley y no ser legalista. Otra excepción más de los que no tienen que ir a la guerra, o no deben ser forzados a ir a la guerra. Siguiente epígrafe, los recién casados. Deuteronomio 27 dice, ¿y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado con ella? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre se case con ella. En otras palabras, para Dios formar una familia tiene prioridad sobre el servicio militar. Esto no significa que un hombre deba casarse con su prometida, orar por su nueva casa y luego ir inmediatamente a la batalla. En Deuteronomio 24:5 leemos, cuando un hombre tome nueva esposa, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún cargo, estará libre en su casa por un año y dará felicidad a la esposa que ha tomado. Estar juntos, ¿no? Recién casados. La luna de miel, por lo menos de un año. Vemos aquí que un joven comprometido no es elegible para el servicio militar hasta al menos un año después de su matrimonio. Esto es realmente lo que significa dedicar la casa. No es tanto la casa física lo que necesita dedicación, sino el hogar, la familia misma. La manera en que Jesús trataba a las mujeres en las películas, sin embargo, nos han presentado a aquellos que estaban con la novia y las pobres se quedaban ahí y sin haberse casado. Algunos se casaban antes de marcharse, eso sí, hemos visto también en muchas películas, ¿verdad? La manera en que Jesús trataba a las mujeres de su época se refleja en esta ley. El trato que Jesús dio a María Magdalena y a la mujer del pozo de Samaria asombró a la gente, incluso a sus discípulos, quienes no estaban acostumbrados a tal comportamiento. Pero esta ley de Deuteronomio 24:5 se basa explícitamente en dar felicidad a la esposa. ¿Le interesaba a Dios la felicidad de la mujer? Totalmente. Esta ley no nos da una visión esta ley nos da una visión del corazón de Dios que debería ayudar a los hombres a saber cómo tratar a sus esposas y a las mujeres en general. Hoy las mujeres van a la guerra por la tontería del feminismo, que dicen que quieren ser exactamente igual que los hombres y algunas están dispuestas hasta ir a la guerra, cuando lógicamente imagínense que una mujer de 60 kilos se tiene que enfrentar con un armario de 80 o de 90 kilos ahí en el ejército, pues no tiene nada que hacer. O como aquellas guardaespaldas que eran mujeres cuando el atentado de Trump, no sé si lo vieron ustedes, que en lugar de ponerse delante para proteger al presidente, se escondían detrás del presidente y detrás del público para muertas de miedo, ¿no? Bueno. Siguiente excepción, precisamente nos habla del miedo. Dice que los temerosos regresen a casa. Deuteronomio 28 también da la orden a los oficiales militares diciendo, entonces los oficiales hablarán más al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre que teme y se desanima? Que se vaya y regrese a su casa para que no desfallezca el corazón de sus hermanos como el suyo. A veces hay uno que es cobarde o que tiene mucho miedo, va a hacer que los otros demás también tengan miedo, entonces mejor que no vaya, ¿no? Que se lo digan a Zelensky, ¿verdad? Que los lleva a rastras, porque la gente no quiere ir porque saben que van a ir a la picadora de carne. Aquí encontramos que cualquier soldado que no tuviera fe ni confianza en que Dios le había dado la victoria podía regresar a casa y no participar en la batalla. Nadie debía ser obligado a luchar bajo amenaza de juicio militar por negarse a hacerlo. O a los desertores, ¿verdad? Que se marchaban porque tenían miedo. Hoy los juzgan y les dan un consejo de guerra y es una falta gravísima. Este debía ser un ejército estrictamente voluntario y todo soldado tenía derecho a regresar a casa en cualquier momento, es decir, a marcharse, hoy le llaman desertar. No, mira, yo me voy para mi casa porque ya tengo mucho miedo o por lo que sea, por cualquier razón. ¿Cuándo fue la última vez que un soldado estadounidense tuvo este derecho de renunciar? Ni los líderes militares ni los políticos tienen derecho bajo la ley de Dios a obligar a los hombres a librar una guerra y ni siquiera una sola batalla, mucho más aún cuando ellos no están dispuestos a mandar nunca a sus hijos, o si los mandan, nos mandan unas provisiones de privilegio a la oficina, en la retaguardia y demás, ¿verdad? O como Netanyahu, que manda a los demás por ley, pero a su hijo lo manda a Miami a pasarla bien, ¿no?
Algunos argumentarían que ningún país puede librar una guerra de esa manera. Esto podría ser cierto, o que le preguntan a un von der Leyen que dijo que sus hijos no irían a la guerra, que si hubiese guerra, que sus niños iban a ir, y dijo que sus hijos iban a ir, y dijo, no, mis hijos no van a ir. Encima, con toda la cara del mundo lo confiesan, ¿no? Algunos argumentarían que ningún país puede librar una guerra de esa manera. Esto podría ser cierto en las circunstancias actuales. No es factible aplicar una sola ley de Dios a una sociedad babilónica. Hay que considerar toda la ley como un todo, porque si mantenemos cualquier ley humana que sea contraria a la ley de Dios, ese será el punto débil del reino. En el reino de Dios, como se describe en Isaías 2:4, la paz será normal. No habrá necesidad de un ejército permanente, porque las naciones no tendrán que ser coaccionadas por un ejército para someterse a las decisiones de Jesucristo. Cada uno prosperará según su trabajo, y el descontento será cosa del pasado. La ley de Dios establece claramente que todo soldado conserva sus derechos de ciudadanía como hombre libre. No es esclavo de los comandantes militares, no está obligado a firmar un contrato para permanecer en el servicio militar bajo pena de muerte o juicio militar. Si cree que la guerra es injusta y que tiene un propósito carnal, tiene derecho a irse y regresar a casa. Al recordar la guerra de Vietnam en los años 60 y principios de los 70 y cómo tantos se oponían a la guerra, pero fueron reclutados para luchar, podemos ver claramente las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Muchos fueron encarcelados por negarse a alistarse en el ejército y muchos huyeron a otros países para evitar la prisión. Muchos cristianos los criticaron severamente por su falta de patriotismo, sin darse cuenta de que su punto de vista demostraba su ignorancia de las leyes divinas de la guerra. Convertir a los soldados en máquinas de combate con el cerebro lavado es sin duda la manera carnal más eficiente de mantener la fuerza militar, pero no es así como Dios obra. Dios no requiere grandes ejércitos ni grandes armas, ni siquiera guerreros hábiles. Las Escrituras nos muestran que cuando el ejército de israelitas de Josué luchó contra los cananeos, se rigieron muy bien por la ley bíblica y ganaron todas las batallas siempre que obedecieron a Dios. La excepción fue la batalla contra Jai, que perdieron por culpa de un soldado injusto cuya avaricia lo llevó a violar la ley de Dios. Como resultado, 36 israelitas murieron, Josué 7:5. De igual manera, en la guerra espiritual es la fe la que asegura la victoria, porque la batalla es del Señor, no nuestra. Dios podría librar cada batalla solo, pero ha decidido permitirnos participar en la suya para que adquiramos experiencia y madurez como hijos. En el momento en que pensemos que hemos ganado por nuestra propia fuerza, por nuestras armas superiores o por nuestro entrenamiento físico, perderemos incluso si logramos matar a todos nuestros enemigos. Algo anda mal cuando observamos cuántos soldados ganan batallas en el extranjero solo para regresar a casa con TEPT, es decir, trastorno de estrés postraumático, o sufren pesadillas cada noche, o recurren a drogas alucinógenas para aliviarse. Esto también es objeto de muchas películas, ¿verdad? Muchos incluso se suicidan después de la guerra, por tanto debemos preguntarnos si los caminos del hombre son realmente mejores que los de Dios. Desafortunadamente es difícil compararlos, porque el camino de Dios no ha sido probado durante mucho tiempo y muchos no confían en la ley divina, pero pronto lo van a hacer. Nombramiento de líderes militares. Siguiente epígrafe. Deuteronomio, vamos a ver también cómo los líderes se eligen, y lo que es la forma de elegir al liderazgo no es la democracia, la pseudo-democracia que tenemos hoy, sino que hay otra forma de elegir a los líderes, ¿verdad? Deuteronomio 29 nos dice quién debe nombrar líderes militares, diciendo: y acontecerá que cuando los oficiales hayan acabado de hablar al pueblo, nombrarán comandantes de los ejércitos al frente del pueblo. Aquí encontramos el principio básico del liderazgo. La ley divina establece que los oficiales del pueblo debían nombrar a sus propios líderes, los comandantes generales de los ejércitos. La palabra hebrea para oficial es shotare, S-H-O-T-A-R-A. Es
shotare, que significa literalmente escriba. Repito, aquí encontramos el principio básico del liderazgo. La ley divina establece que los oficiales del pueblo debían nombrar a sus propios líderes, los comandantes generales de los ejércitos. La palabra hebrea para oficial es shotare, que significa escriba. La raíz significa escribir. En aquellos días los magistrados levitas eran los encargados de llevar los registros, hombres que escribían en tablillas para mantener registros, oficiales de todas las transacciones legales, decretos, decisiones judiciales, etc. Hay muchos hoy que cuestionan el tema ese democrático de que el pueblo es el que vota, porque hay gente en el pueblo que pues no tiene los conocimientos suficientes ni la sabiduría para saber a quién deben de votar o elegir. Por eso el sistema chino dicen algunos que es mucho mejor, también porque dice que ellos hacen planes quinquenales y a largo plazo, mientras que aquí cada 4 años viene uno y se marcha, viene otro y se marcha, y entonces eso no da lugar a que haya una planificación adecuada y lo que es peor, viene uno, hace cosas, viene otro detrás y las deshace, y rara vez siguen las políticas. Bueno, en este caso ahora todos están siguiendo, sean del espectro político que sean, porque todos están sirviendo a los amos globalistas, satanistas y luciferinos, ¿verdad? Pero en otras ocasiones pues venían los de derecha, hacían algo, venían los de la izquierda, los derribaban. Pero ahora es la ventana de Overton, vienen los de derecha y hacen unas cosas y prosperan ciertas cosas. Pero no cierran las puertas que habían abierto los que estuvieron de izquierda anteriormente. Entonces ellos pierden las elecciones, vienen los de izquierda y esa puerta que la habrían abierto un poquito, ahora la abren un poco más. Antes había cosas de las que no se podría hablar, por ejemplo, como era el aborto, pero se empieza a hablar de esas cosas en la televisión, en la prensa, en las tertulias, y luego al final, pues eso ya empiezan a hablarse. Después viene la izquierda y abre la puerta un poquito así. Viene la derecha y en lugar de cerrarla, la deja así. Pero entonces viene otra vez la izquierda y se abre un poquito más y así al final van legalizando todos y cada uno de los pecados, ¿verdad? Y anulando todos y cada uno de los principios bíblicos. Bueno, bien, estos levitas, decíamos, aquí los que elegían a los comandantes eran los levitas, no el pueblo llano. El pueblo llano era el que elegía a los oficiales, eso sí. Estos levitas tenían la facultad de nombrar comandantes de los ejércitos de Israel en ausencia de un rey. También vemos que Moisés designó a Josué para guiar a Israel a Canaán y luchar en las guerras cananeas. Más tarde el rey David nombró a Joab como su comandante militar. Sin importar quién hiciera el nombramiento, se esperaba que obraran al respecto y designaran a la elección de Dios, pues Dios era el rey de Israel. Debían escuchar primero la voz de Dios para saber quién era el elegido por el Señor. Esto es lo contrario de lo que se ha hecho habitualmente a lo largo de la historia hasta la actualidad. Estamos acostumbrados a que el liderazgo sea designado por un hombre de rango superior, no por un grupo de hombres de rango inferior. Bajo la ley divina, el poder militar principal residía en el pueblo mismo, no en sus líderes. Repito, bajo la ley divina el poder militar residía en el pueblo mismo, no en sus líderes. En el ejército actual los líderes son en efecto dictadores que no pueden ser destituidos por los soldados rasos. Los soldados deben obedecer a sus líderes, independientemente de si sus órdenes son correctas o incorrectas, legítimas o ilegales. Es fácil abusar de tal poder. Atentos, bajo la ley de Dios, los soldados rasos designarían a sus cabos. Soldado raso, cabo, siguiente escalafón. Sus cabos designarían a sus sargentos designarían a sus capitanes, los capitanes a los coroneles, etcétera, etcétera, ¿no? No importa cuántos rangos sean necesarios para ser eficiente, los ascensos se harían por votación democrática del rango inferior. Es decir, los de abajo eligen a los de arriba, sucesivamente, así por escalafones. Un resultado práctico de tal política sería asegurar que los hombres siempre confiaran en sus líderes. Sus líderes serían sus representantes, fortalecidos por la confianza de quienes estaban bajo su mando. Por supuesto, también sería responsabilidad de los soldados orar al respecto, escuchar la voz de Dios y determinar a quién ha llamado Dios para liberarlos. No es como el sistema en España, por ejemplo, que son listas cerradas y entonces
uno se ve obligado a votar a todos los que están en esa lista. Y los que están en esa lista son puestos ahí por los que dicen los cabezas de lista, los líderes. Entonces, si no hacen lo que dicen ellos, nada, entonces luego todos votan en conjunto. En cambio, en otras democracias como Estados Unidos o como Inglaterra, no, los representantes, cada uno se debe a los que lo han elegido. Y los que han elegido saben que si él no hace las cosas que les ha prometido, pues no le van a volver a votar. Y por lo tanto, él trata de complacer no al líder del grupo, sino, aunque son influenciados también lógicamente por ellos, ¿no? Pero trata de complacer sobre todo a esos votantes que lo eligieron a él. Así que en España está todo manga por hombro. Así que todo se reduce a escuchar la voz de Dios. La única pregunta es ¿quién está llamado a recibir la palabra y a discernir los llamados de liderazgo? El pueblo tiene este llamado y por lo tanto recibirá los líderes que merece. Si eligen malos líderes, solo ellos mismos tendrán la culpa, pues fueron llamados a escuchar la voz de Dios. El mismo principio se aplica tanto al ámbito político como a la Iglesia. Quienes redactaron la Constitución estadounidense eran muy consistentes en este principio. Por eso establecieron una república democrática con un presidente con un rango de comandante militar, similar a un juez bíblico. Dios era visto como el rey y el presidente era simplemente el líder terrenal elegido por el pueblo para representarlo, porque esa Constitución de Estados Unidos estaba basada en la palabra de Dios. Creo que es la única que lo fue. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. El próximo día, que será el lunes Dios mediante, veremos el capítulo 27, que es imponer la justicia mediante la guerra, y será el último, creo que es el último capítulo, o el último vídeo, ¿no? Si no, vamos a ver, capítulo 27, imponer la justicia mediante la guerra. Entonces nos quedan este próximo vídeo del lunes o dos para acabar el tomo 5 de Deuteronomio. Sí, no, para el próximo día el capítulo ese que hemos visto, el 27 y el 28, los daños colaterales son inaceptables, otra de las cosas que dice, no, son daños colaterales, dice, no, y cuando se asesina a mujeres y a niños, como está haciendo Israel y saltándose el eufemismo de alto el fuego, porque eso no ha llegado ni a ser un alto el fuego, no han parado de bombardear y de matar palestinos y sobre todo mujeres y niños, como en el último, que fueron como 100 y pico, la mitad mujeres y niños, bebés, porque claro, esos bebés son unos terroristas terroríficos y hay que liquidarlos. Bien, capítulo 28 veremos también los daños colaterales son inaceptables, los árboles son personas, algo de eso ya hemos visto ahora, daños colaterales en la guerra espiritual, la higuera maldita. Ahí vemos cómo eso fue un acto de guerra espiritual del Señor, de Jesús. Bien, y entonces no el lunes, sino la próxima vez sería ya el capítulo 29, que ese sí que es el final del capítulo. Ese sí que va a ser el final del capítulo. Vamos a ver que corrija esto un momentito. Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy. Hoy viernes, como siempre, pedirle al Señor que los bendiga a todos, que los guarde el fin de semana, que disfruten, que disfruten del Señor, que disfruten de la familia, que descansen y que tengan gozo, paz y amor. Y también, como siempre, implorar al Señor esta luz de tabernáculos para que estas leyes las podamos entender y estemos preparados si nos cabe la honra de que lleguemos a calificar como vencedores, que podamos pues tener en cuenta todas estas regulaciones y de que las constituciones deben estar enraizadas en la palabra de Dios y que las leyes no pueden contradecir la palabra de Dios. Y entonces pues en el milenio se vivirá pues eso, como en un paraíso, gobernado por Jesucristo y sus vencedores. Bien, pues sin otra cosa más que añadir, emplazándolos hasta el lunes, como siempre, hasta entonces, pásenlo bien.